este caso, pues tenemos a Gustavo Gutiérrez Fernández. Él es licenciado en ambientales por la Universidad de León, fundamentalmente en los campos de participación pública para la planificación estratégica y en divulgación y comunicación ambiental. Es responsable técnico de la asociación Costa Quebrada desde el año 2005 y desde el 2015 coordina el Geoparque Aspirante de Costa Quebrada a la Red Mundial de Geoparques de la UNESCO. Actualmente es el responsable de la candidatura. La verdad es que preparando el seminario, pues nos topamos con vuestra experiencia allí en Costa Quebrada en torno a la custodia del territorio vinculada a, como decía Óscar, a la piedra, al ajeo, y la verdad es que nos dio mucha alegría porque un poco este proyecto y en esta línea de trabajo del proyecto de cooperación nuestro, pues queríamos orientarlo aquí en Geoparque de Granada por ahí, y nos dio pues la verdad mucha alegría que hubiera precedentes y que hubiera ya un bagaje en el tema y claro, era súper necesario que estuvierais aquí y nos lo contarais. Así que, Gustavo, adelante. Bueno, muy buenas tardes a todo el mundo. Saludos Quiere. a Óscar, a Fernando. Agradeceros vuestras ponencias que han sido muy clarificadoras y con bastante contenido. Muchas gracias a Enrique, Juan José, a todo el mundo en el grupo de desarrollo y a los grupos de desarrollo implicados en el Geoparque de Granada. Un placer para nosotros estar con vosotros y bueno, pues haceros llegar nuestra experiencia, que como veréis, pues ha sido... Nosotros somos una organización muy pequeñita bueno, pues hemos ido construyendo la cuestión de la custodia del territorio como herramienta dentro de nuestra estrategia, pues muy poquito a poco. Entonces, bueno, sin más, yo creo que voy a pasar a proyectaros y os voy contando para que no se nos vaya demasiado tiempo y dejar un poco de espacio al final por si hay algún tipo de cuestión. No sé si se me oye bien. ¿Se oye? ¿Se ve todo? Se escucha perfecto. Vale, Se muy oye bien. y se ve perfectamente. Vale, perfecto. Bueno, pues custodia del territorio y geodiversidad en el Geoparque Aspirante de Costa Quebrada. Le voy a dar una vuelta al argumentario y voy a comenzar primero por la geología. Nuestra geología, porque es lo que va a sustentar de alguna manera y se va a entender mejor el por qué hacemos lo que hacemos en custodia del territorio. Y de una manera muy, muy breve, para comprender un poco qué es el territorio Costa Quebrada y cuál es su singularidad geológica. Si nosotros buscamos ilustraciones para bueno, que nos ayuden a entender un poco la geomorfología costera, nos solemos encontrar con este tipo de figuras que salen, bueno, son escaneos de diferentes publicaciones y cosas que se pueden encontrar en Internet fácilmente, ¿verdad? En las cuales se colocan juntos un montón de elementos de la geomorfología costera y del modelado costero. Y esto, cuando lo vemos, lo entendemos como algo abstracto, como una abstracción, como un compendio de cosas que de manera natural sería muy difícil que estuvieran juntas. ¿Y qué es lo que sucede en Costa Quebrada? Pues bueno, que de alguna manera esta especie de ilustraciones sintéticas la tenemos aquí de alguna manera representada y a lo largo de las siguientes diapositivas vamos a ver un montón de elementos que vais a ver que están ubicados en esta fotografía aérea muy cerquita unos de otros y en sucesión, de modo que aquí vamos a encontrar una alta geomorfodiversidad, una diversidad geomorfológica muy elevada y vamos a encontrar tanto geoformas deposicionales, es decir, estructuras sedimentarias, estructuras deposicionales en todo este ámbito que estamos viendo, que es el corazón de Costa Quebrada. Este es el... Gustavo, perdona, Sí, ¿estás utilizando Perdona. presentación? sí. Cárgala. Es que Ah, no perdón. se ha cargado. Vale, va, de acuerdo. De acuerdo. No estoy compartiendo, ¿verdad? Pantalla, creo. Ah, ahora, ahora sí. Vale. ¿Veis mi pantalla ahora? Sí, perfecto, Gustavo. Vale, vale, vale. Bien, pues lo que os decía, estas eran ese tipo de figuras a las que hacía referencia. Y este es el corazón de Costa Quebrada, el núcleo al que pusimos nombre ya hace unas cuantas décadas, una denominación que se ha impuesto finalmente de manera espontánea en el territorio y que es el corazón del territorio actualmente aspirante, que es bastante más amplio al reconocimiento de UNESCO y a integrarse en esa red de geoparques.
Vemos aquí eso, lo que os comentaba. Tenemos una alta diversidad geomorfológica, una alta geomorfodiversidad de estructuras esencialmente deposicionales y erosivas en este tramo que podemos ver en esta fotografía aérea. Y por empezar a verlas, tenemos tómbolos, algunos de ellos, como tenemos el de la Virgen del Mar, muy cerquita, que está fuera del encuadre, pero está aquí cerca. Y el de Covachos es un ejemplo sobresaliente de tómbolo que responde al modelo ideal y en el cual se pueden apreciar de forma muy sencilla los elementos que lo generan. El oleaje, esencialmente, el comportamiento del oleaje cuando atraviesa estrechamientos o cuando dobla cabos. La difracción del oleaje va a ser la responsable tanto del traslado de las arenas por el fondo, del transporte, como de la deposición de este tómbolo que tiene esa forma arqueada tan característica. Tenemos las pequeñas playas encajadas en los acantilados, son playas de tipo reflexivo, son playas con bastante pendiente, porque obviamente no tienen espacio por detrás para que las arenas migren, por lo tanto se agolpan junto a los acantilados. Son playas, ya digo, que tienen ese carácter reflexivo. Plataformas de abrasión, una de las más singulares o la más espectacular, la de la Arnia, puesto que queda descubierta en la bajamar, y en la cual podemos ver el cepillado alucinante de las bloques que ejercen como cepillos y nos dejan esa superficie que parece prácticamente creada por la mano humana. Y que además es un laboratorio biológico al aire libre excepcional para la fauna marina del intermareal. Vemos también de nuevo un esquema en el que vemos un poco cuál es la génesis de esa plataforma y cómo tiene esa planta elíptica que sigue el patrón del oleaje cuando atraviesa las capas de roca resistentes. Tenemos acantilados de diferente tipo en función de los diferentes tipos de roca que encontramos en el área, con algunas formas tan llamativas como esta pequeña ventana o el acantilado que vemos arriba. Estos son algunos de los elementos más singulares, una serie de socavones, dos de ellos en concreto, que son los que nos van a dar la clave para algo que os voy a contar a continuación, que es realmente lo especial de Costa Quebrada, no solamente esta gran diversidad de elementos costeros, sino la historia que nos permiten contar. Y estos dos socavones, estas dos dolinas de colapso, son precisamente la clave que nos va a permitir trazar o empezar a hilar esa historia. Uno de ellos podéis ver en la parte inferior es la cueva de Pedrondo, un bufón de Pedrondo, el otro el de Pedruquíos. Y unos gráficos en los que vemos esos valles paralelos a la costa, en los cuales el oleaje es capaz de abrir en esa muralla de caliza representada por esas dos tablas, que serían la caliza de Altamira, abre un hueco y por ese hueco migra rápidamente y se erosiona muy rápidamente todo lo que tenemos por detrás, que son margas muy fácilmente erosionables. Bufones, como este de Somocuevas, tenemos alguno más. Ensenadas, que son, digamos, donde culminaría el proceso erosivo generando amplias ensenadas. Aquí tenéis un diagrama de esta ensenada, la ensenada del Portillo, que es la más amplia de este sector. Y de nuevo el papel protagonista tanto del oleaje como de la manera en la que el oleaje atraviesa los estrechamientos con esa difracción. Cabos siempre instalados en litologías resistentes. Penínsulas como la de Somocuevas que podéis ver ahí arriba, unidas de la cual hablaré un poco más adelante, porque está sometida a algún tipo de acción de custodia. Arcos costeros, como estos dos que podéis apreciar. Como veis, está todo muy cerquita, va señalizado en la fotografía aérea las ubicaciones y como veis está todo muy cerca. Islotes como en la isla del Castro o el Urro Mayor, agujas muy estilizadas. Playa disipativa, el gran sistema de liencres en el cual pues, se conjugan un depósito arenoso enorme con la flecha litoral que se desarrolla en la desembocadura del río Pas y todo el gran sistema dunar que no sé si podéis apreciar, pero está cubierto aquí por esta plantación de pinos que se realizó en los años 40-50. Obviamente el campo dunar, el más grande de todo el Cantábrico, el más extenso y el más interesante de todo el Cantábrico. Y estuarios, el estuario del Pas, que en este caso pues, tiene un alto interés no solamente biológico, geológico, sino también cultural, debido a que estamos en la zona de Europa con la mayor densidad de molinos de marea y tienen una relevancia histórica muy, muy elevada. El primer molino de marea documentado en Europa, no existente sino documentado, se documenta precisamente en Costa Quebrada.
Voy a ir un poco más rápido, que me voy enrollando un poco. La formación de tobas, esto no tiene que ver con la geomorfología, pero es bastante singular y nos ayuda un montón a hacer comprender a la gente cómo funciona el karst y cómo funciona la disolución y la precipitación de calizas. Tenemos playas levantadas y tenemos rasas elevadas que también nos ayudan a contar al público cuál es la evolución de nuestra costa. Además de valles colgados, algunos tan llamativos como este resto de valle colgado en el acceso a la Arnia, o en el caso de Covachos, donde vemos esa cascada que cae desde el acantilado hasta la playa. Obviamente esa no es la desembocadura, ese no es la llegada de ese pequeño regato original al mar. La erosión marina ha desmantelado estos valles y se ve muy bien, se aprecian muy bien estos valles en esta zona. Bueno, con todo esto está contenido en unos 8 kilómetros de costa aproximadamente. Por lo tanto, esa cuestión que señalaba al inicio, estas ilustraciones que son sintéticas, pues bueno, de alguna manera lo tenemos aquí contenido en un espacio muy pequeñito y con unas condiciones, una accesibilidad pues muy buena, excelente para poder ver todas estas cosas y poder hilar una historia. ¿Qué es lo relevante de todo esto? Os comentaba antes que no era solamente esa diversidad, sino que aquí podemos apreciar muy fácilmente una serie de patrones erosivos, que ya he mostrado alguno de ellos antes, la forma en la que el oleaje cincela este paisaje en un paisaje preexistente. El modelado aquí es muy reciente, geológicamente muy reciente, porque data del último ascenso del nivel del mar. Antes no había aquí acantilados ni este tipo de formas, o sí había, pero de otra manera. Y lo interesante es que podemos apreciar y comprender y conocer patrones claros. Tenemos un control estructural de la erosión, que para quien no entienda un poco de qué va esto, tenemos capas de roca perfectamente ordenadas, prácticamente verticales, con una alternancia litológica rítmica, es decir, que tenemos una alternancia entre capas duras y blandas o resistentes a la erosión y más frágiles o más débiles, y además contrastes litológicos muy acusados, es decir, que de un nivel al siguiente hay una diferencia muy importante en cómo responde a la erosión cada una de las capas. Además, si tenemos en cuenta esta física del oleaje que señalaba antes, la refracción, la difracción y el efecto de sombra de los obstáculos, de alguna manera podemos ver cómo está funcionando la erosión hoy en día. Estos son ejemplos de cómo funciona la erosión hoy en día. Y además tenemos una serie de elementos que aquí veis ordenados de izquierda a derecha, cronológicamente, que son diferentes estadios o hitos erosivos. Inauguran la secuencia estos socavones, es decir, que lo que tenemos es una capa de roca resistente y por detrás una erosionable. En cuanto la resistente se genera un pequeño hueco, va a erosionar muy rápidamente el oleaje, todo lo que tiene por detrás. Estos socavones se van a acabar fusionando, como vemos en la segunda, en Pedruquillos, en la parte B de la ilustración. Finalmente va a quedar aislada la capa resistente que vemos aquí con estos tonos ocres, que va a ir desmantelándose y formando estas agujas. La erosión va a seguir formando plataformas de abrasión, ensenadas, y va a dejar una serie de islotes en el paisaje. Vemos en el mapa, en color rojo, dónde estarían las capas de roca resistentes, calizas, y donde tenemos en color verde las capas menos resistentes, y vemos cómo la erosión va a transitar por esas capas menos resistentes. Con esto lo que tenemos es la capacidad, una vez que analizamos y que somos capaces de ver y de entender, y es relativamente fácil, no solamente para geólogos, sino para cualquier persona, ver y comprender estos patrones, podemos recrear el pasado del área, ¿vale? Aquí podéis ver una imagen actual con toda la ocupación urbanística, etcétera, y vamos a limpiar esto un poco vamos a llevarlo a lo que sería esta zona en los años 50, 60 aproximadamente. Yo lo conocí parecido, no soy tan viejo, pero tardó tiempo en ser ocupada por el urbanismo. Y a partir y ahora vamos a eliminar del todo ya cualquier elemento humano para centrarnos un poco en el modelado geológico. Esta es la conformación actual, y vamos a ir paso a paso conociendo estos patrones hacia el pasado, ¿vale? Esto sería la conformación hace algunos miles de años, no sabría definir cuántos. Y vemos cómo lo que reconstruimos es el paisaje durante la última glaciación o durante alguno de los máximos glaciares, con el nivel del mar 100 metros más bajo, la línea de costa de unos 10 kilómetros hacia el interior. Y tenemos un par de crestas rocosas que actualmente están formando hileras de islotes o el frente de los acantilados actuales, ¿vale?
Con esto podemos imaginar, ya digo, cómo era el paisaje en los momentos en los que se pintaron las pinturas más espectaculares de Altamira, que está, por cierto, la cueva de Altamira, dentro del territorio del Geoparque. Por lo tanto, esto nos permite enlazar muy bien los contenidos de tipo cultural relacionados con la prehistoria. Tenemos Altamira y el Pendo, que es un patrimonio de la humanidad dentro del Geoparque, y esto es el hilo conductor que nos va a permitir armonizar los contenidos tanto del Geoparque como contenedor, como Altamira y el Pendo. Y voy a pasar ya a la custodia del territorio. Voy por el minuto, si no me equivoco, 13. O sea, más o menos voy a resolverlo con agilidad. ¿Cómo estáis? ¿Cómo está todo el mundo? ¿Todo el mundo bien? Ya sé que no me podéis hablar. Espero que no esté yendo demasiado rápido. ¿Cómo abordamos la custodia del territorio? ¿Qué significa la custodia del territorio para la Asociación Costa Quebrada? He omitido alguna diapositiva sobre nuestro origen porque puede resultar, podría resultar llamativo. Somos una asociación muy pequeñita formada a raíz de la marea negra del Prestige, ¿vale? Por lo tanto, tenemos un origen netamente voluntario. La asociación, la organización ha ido modulándose y cambiando y modificando un poco sobre todo procedimientos, pero los fines estatutarios siguen siendo los mismos, la conservación del entorno, del paisaje, de la cultura, etcétera, de nuestro entorno. Y esto lo voy a hacer. Vale, se me ha colado una diapositiva aquí. Viendo un poco, vamos a ver un poco los diferentes, algunos aspectos sobre custodia del territorio que seguramente conoceréis, pero para que veáis un poco cómo en nuestro caso hemos empleado diferentes modelos con diferentes, de diferentes tipologías para conseguir las finalidades que nos hemos planteado. En cuanto a los tipos de titularidad, pues claro, un acuerdo de custodia, la custodia del territorio es esencialmente un acuerdo voluntario entre dos partes, un titular de los derechos, puede ser una entidad o una persona propietaria del terreno, y una entidad o puede ser sencillamente titular de esos derechos y una entidad de custodia. Un acuerdo voluntario sobre un territorio eh, para la conservación, la restauración ambiental, una serie de objetivos que veremos un poco más adelante. En cuanto a la titularidad y de esos derechos, esa titularidad puede ser pública o puede ser privada. En la titularidad privada cabe en la titularidad particular algo que ya señalaba Óscar antes y que está ahí en el debate, que es la titularidad comunitaria o colectiva, que no necesariamente es pública, a veces lo es y a veces no. Y la titularidad privada por parte de organizaciones de conservación, en las cuales digamos que es la propia entidad de custodia la que es propietaria o titular de los derechos y propietaria del terreno. Los acuerdos de custodia pueden implicar cambios de titularidad o no. En muchos casos, los propietarios privados pueden ceder voluntariamente sus tierras para custodiar el territorio mediante acuerdos o servidumbres que permitan a la entidad de custodia actuar conforme a lo establecido en el acuerdo de custodia, mientras que el titular de los derechos de la propiedad sigue manteniendo la propiedad y puede limitar ciertos derechos para garantizar la conservación. En cuanto a las finalidades, es que son muy diversas. Claro, la principal tiene que ver con la conservación de la biodiversidad, del patrimonio natural en general, de recursos naturales, patrimonio cultural en algunos casos, mitigación del cambio climático, fomento del turismo sostenible. Hay un montón de casuísticas diferentes, investigación científica, por el carácter científico de algunos lugares, valor para la educación ambiental, lugares para la participación comunitaria en la conservación de su propio patrimonio natural o cultural, la restauración o la creación de corredores ecológicos. No podemos tener una red de espacios naturales que abarque todo el territorio, a veces es necesaria la creación de corredores. No sería apropiado crear un espacio natural protegido, pero si mediante custodia podemos garantizar la funcionalidad en la ecología del paisaje de una zona determinada para una población concreta, pues la custodia del territorio es suficientemente versátil como para poder admitir este tipo de finalidades. En cuanto a los tipos de acuerdos, pues las áreas protegidas privadas encajan en ese caso en el que hablábamos de las entidades de custodia como propietarias de los terrenos,
pero también están las servidumbres conservacionistas, en las cuales el propietario cede esos derechos o llega a un acuerdo en el cual se establecen cómo se va a gestionar ese terreno o qué condiciones se va a autoimponer el propietario o van a ser desarrolladas por la entidad de custodia. Conservación comunitaria y algunos ejemplos pues, adicionales como las medidas de agricultura y ganadería sostenible, en la cual una entidad de custodia aconseja al titular que está haciendo una actividad económica, desarrollando una actividad económica sobre el terreno, sobre ese territorio, para que se instauren algunas prácticas agrícolas y ganaderas que promuevan la conservación del suelo, la biodiversidad y cualquier otra cuestión relacionada con la conservación. Los beneficios de la custodia para los geoparques, claro, nosotros no podemos hablar como geoparque porque somos un geoparque aspirante, pero estamos operando ya con esa filosofía de los geoparques y en el fondo sí que podemos ver cuáles son las aplicaciones de la custodia para los geoparques. Hay dos de las más, hay un montón de ellas, pero las dos más reseñables desde mi punto de vista son que la implicación de la custodia del territorio implica a la población en la conservación y esto encaja muy bien en el enfoque de abajo arriba de la gestión de los geoparques. Nosotros mismos como organización hay que tener en cuenta que la candidatura a geoparque de Costa Quebrada surge de nuestra asociación y de más gente, pero surge de abajo, no surge de la academia está ahí al lado, está apoyándonos, está apoyando, pero no está liderando la candidatura y lo mismo las administraciones públicas. Entonces, en ese enfoque de abajo arriba en el que, perdón, encaja muy bien la custodia del territorio como herramienta de conservación, porque implica directamente a los propietarios de los terrenos y especialmente en España, en donde nuestra fórmula de espacios naturales protegidos, pues bueno, tiene sus cosas. Claro, la propiedad sigue siendo privada y las restricciones son, es decir, se imponen políticas públicas sobre terrenos de titularidad privada. No, los terrenos no se compran para hacer un área protegida, un espacio natural protegido. Y eso tiene una cierta conflictividad y tiene unas particularidades que de alguna manera la custodia del territorio puede ayudar a mitigar. Y en nuestro caso, nosotros hemos vivido y de hecho hemos estimulado la creación de la ampliación del parque natural y hemos vivido en nuestras carnes, hemos experimentado cómo ha cambiado la percepción de los propietarios de los terrenos desde el inicio de este proceso hasta ahora. Pero es algo de lo que hablaré en la siguiente diapositiva. La custodia del territorio es una fórmula muy versátil. Esa es la segunda ventaja muy importante y es que en nuestro caso lo veréis, permite proteger lugares pequeñitos allá donde una figura como un espacio natural protegido no es viable o deseable. Como sabéis, un geoparque no es un espacio natural protegido, aunque debe tener su geología más importante protegida por alguna figura legal. Existen y pueden existir lugares geológicos o culturales dentro de un geoparque en donde no sea viable o no sea deseable el establecimiento de un espacio natural protegido por muchas razones, por dimensiones, por cuestiones administrativas diversas, en fin, puede no serlo y la custodia del territorio puede ayudar a proteger o a gestionar pequeños lugares con la colaboración además de los propietarios o de las entidades propietarias. Además, esto permite aproximaciones y objetivos que a veces no son directamente de conservación, y lo vais a ver en nuestro último ejemplo, sino que a veces son auxiliares para la conservación o para la puesta en valor o para el uso público, para otras cuestiones que no son directamente la conservación. Mientras que un espacio natural protegido tiene forzosamente que tener objetivos muy claros de conservación y sería muy raro cuando os exponga el último caso, creo que lo vais a ver más claro, porque vais a ver cómo no se protege o no afecta el acuerdo de custodia directamente al bien al que se pretende mejorar la gestión, sino que afecta a algo auxiliar. Bueno,
La aportación de los geoparques a la custodia, pues ahí de nuevo, en nuestra experiencia, como nosotros comenzamos a trabajar en custodia antes de plantearnos, aunque era un debate antiguo que manteníamos, si vamos a optar a ser un geoparque UNESCO, bueno, lo que hemos notado a lo largo de los años es que los geoparques aportan algo interesante a la custodia y es un contexto y un sentido más profundo que el que ya tiene mucho la custodia, ¿vale? La custodia del territorio, pero algunas de las cuestiones relacionadas con los geoparques le aportan todavía más solidez. Uno de ellos es que poseen una estrategia de conservación con estrategias muy claras, en las cuales pues los objetivos de los acuerdos de custodia se pueden enmarcar de una forma muy orgánica. Hay que tener en cuenta que los geoparques tienen inventarios, es decir, ya definido qué lugares son más importantes. Dentro de los inventarios, además, hay valoraciones en las cuales se valora el interés para la conservación, si hacen falta medidas de conservación, medidas de adaptación, lo que sea. Y todas estas cuestiones se pueden abordar a través de acuerdos de custodia, especialmente en los casos que señalaba antes, en los cuales pues, no tiene mucho sentido crear un espacio natural protegido y tiene que haber algún tipo de gestión. Entonces, en ese sentido, la estrategia de conservación de los geoparques creemos que aporta solidez a los acuerdos de custodia. Al menos los nuestros cambió la manera de abordarlos con los titulares una vez que decidimos o que planteamos presentar una candidatura y bueno, pues digamos que la propia dinámica de un geoparque y cómo se plantea desde el punto de vista la conservación como una estrategia ayudó a definir algunas de las actuaciones que estaban menos claramente definidas. Por otro lado, además, en nuestra experiencia, estimulan la identidad y el sentido de pertenencia, lo cual favorece una mayor implicación de la sociedad y de propietarios con un compromiso pues, más sólido y mayores garantías de continuidad. En nuestro caso, como os comentaba, hemos experimentado o hemos vivido en primera persona el cambio sociológico vinculado a la implantación de la marca. Inicialmente, en esta zona que os mostraba en la diapositiva, cuando instalamos nuestros primeros paneles en 2004, la gente decía, yo soy parte de la población local, ¿no? De la gente que vino después, entonces a mí me llegaba mucho de esto. ¿Por qué le llamáis esto Costa Quebrada? Esto nunca se llamó Costa Quebrada, ¿no? Sin embargo, en 2019, cuando ya se plantea la configuración definitiva del territorio aspirante con otros 4 municipios más, 8 en total, esta gente que en su momento decía que esto nunca se llamó así, lo que decía es Costa Quebrada es esto, no es Santillana del Mar, no es Suances, no es Polanco, ¿no? Entonces digamos, esa implantación de una nueva identidad y sobre todo el sentido de pertenencia que genera un geoparque que trabaja muy intensamente con la sociedad y con su cultura, trata de preservar sus señas de identidad, etcétera. Es decir, trabaja activamente en esas cuestiones que tocan lo más profundo del ser humano, pues esto de alguna manera favorece una mayor implicación de la sociedad y un compromiso más sólido. Ya digo que este ejemplo que os ponía en cuanto a qué se consideraba o qué consideraban la gente de Liencres o de Soto de la Marina, qué consideraban que fuera Costa Quebrada o no lo fuera, es solamente simboliza de alguna manera ese cambio que también hemos vivido en el plano político y hemos experimentado el cambio en los apoyos, ¿vale? Como os decía, os voy a través de 3 ejemplos, de 3 casos concretos, a tratar de transmitir cómo utilizamos la custodia y todos los matices que tiene por detrás, porque claro, en la teoría de la custodia es muy sencilla, es un acuerdo para conservar, haces acciones de conservación, las diseñas, las realizas, las llevas a cabo mano a mano con los propietarios, a través de voluntariado, a través de diferentes herramientas, pero luego cada caso tiene su anecdotario relacionado. En este caso, el caso de San Juan del Canal es el primero de los acuerdos y se suscribe con el Ayuntamiento de Santa Cruz de Bezana. Voy a hacer un pequeño paréntesis para hacer notar que el Ayuntamiento de Santa Cruz de Bezana no es el propietario de este sistema dunar, de la duna de San Juan de la Canal, sino que esto es dominio público marítimo terrestre.
Lo que sucede es que cuando hablamos con la demarcación de costas y con el ayuntamiento para abordar esta cuestión, a la conclusión a la que se llegó era que el ayuntamiento asume las competencias de mantenimiento de la playa. Es decir, todo eso Costas no se encarga de ello, sino que es el ayuntamiento. Y por lo tanto, entendieron que era razonable que el acuerdo se suscribiera con el ayuntamiento de Santa Cruz de Bezana. Óscar conocerá muy bien y sabe muy bien las dificultades que tiene trabajar en el dominio público marítimo terrestre. Supongo que alguien del público presente puede haberse encontrado también con estas dificultades. Pero bueno, esta es la fórmula que se encontró, y es una fórmula satisfactoria en la que tanto quien ostenta las competencias realmente, que es la demarcación de costas, como el Ayuntamiento de Santa Cruz de Bezana y nosotros, pues llevamos colaborando, ya digo, desde el año 2007, pues muy contentos. Tiene una superficie inicial de unos 1000 metros aproximadamente. Vamos a ver luego cómo se modificó esto. Y los objetivos, fijaos que son la recuperación del sistema dunar, el mantenimiento y el seguimiento de todos los trabajos o de la evolución del sistema dunar, la educación ambiental y la educación sobre el cambio global. Vamos a ver a qué reto responde esto, porque no hacemos custodia por hacer custodia. Para nosotros es una herramienta que da respuesta a una serie de retos, que ya digo que hoy vamos a ver 3 de ellos aquí. Y en el caso de San Juan de la Canaria, el reto era este. Tenemos una playa con una afluencia muy alta, a pesar de lo que vemos en esta imagen, es una playa relativamente urbanizada, en la cual solamente conocíamos de que existió un sistema dunar o una duna en el fondo de playa, gracias al Oriente, que en esta publicación hizo la foto fija en los años 70 de cómo fueron las playas y cómo eran los sistemas dunares de todas las playas. La mayor parte de ellos hoy en día están desaparecidos, de pequeñas playas encajadas me refiero. Están ocupadas por los aparcamientos de las propias playas. Pero a través de esta publicación supimos que allí estaba la duna. La reconocíamos porque se mantenía una duna tabular, que no sé si veis en la parte trasera de esta imagen. Y este es el momento en el que estamos instalando el primer vallado, con muy poquitos voluntarios. En aquel momento esto era voluntariado interno de la organización, solamente algunos de los socios participamos en ello. Y de esa manera se abordó el primer vallado. Esto es una actuación posterior en la que veis que hay algunas estacas bastante enterradas. Estas son las que nos veíais clavando en la primera de las imágenes. Como veis, la duna ha crecido bastante. De aquella duna tabular pasamos ya a una duna más desarrollada y ahí estamos presentando los nuevos postes que como veréis en la siguiente, bueno, veis a la gente plantando especies dunares, esencialmente cardo, para que si alguien se pasa el vallado se pinche los pies. Y bueno, y aquí veis una imagen una vez terminado ese año, esta actuación, en la que veis que hemos avanzado 1,20 m, creo que avanzamos sobre la superficie de la playa. Claro, para el ayuntamiento ceder una superficie de playa así, siendo la única, digamos, para el gran público del municipio, tiene otra muy pequeñita, pero con muy mal acceso, y esta es la playa del municipio. Pues realmente la implicación del ayuntamiento desde el momento en el que firmamos aquel acuerdo ha sido muy alta, porque esta es la primera vez que se amplió el área, pero se amplió una segunda vez y cada una de las veces se amplió 1,20 m aproximadamente, ¿vale? Bueno, pues esta es, además de ganar terreno y de vallar para evitar la erosión por pisoteo de la duna, pues se trabajó y se trabaja con las especies invasoras, especialmente los plumeros estos que nos dan mucha guerra. Como sabéis, hay un problema importante en Cantabria con esta planta y da mucho trabajo. Pero no solamente abordamos esto desde el voluntariado. Lo que estáis viendo aquí podría parecer un grupo muy grande de voluntarios, pero estos no son voluntarios, puesto que son menores de edad. Entonces, esto es dos institutos, uno de nuestro territorio y otro de Bretaña, que viene habitualmente, viene periódicamente a visitarnos. Y esto puede parecer voluntario, pero es aprendizaje-servicio, ¿vale? Los menores de edad, como sabéis, por la ley de voluntariado no pueden ser considerados voluntarios, son público cautivo. Entonces lo que tenemos aquí es una acción de aprendizaje-servicio en el cual los menores están aprendiendo, los chavales, la chavalería está aprendiendo muchas cosas de ecología dunar y costera en general, y al mismo tiempo está aportando su grano de arena. En este caso es un instituto, un liceo francés, bretón, muy centrado en el deporte, por lo tanto
estos chavalotes que aquí veis a este era de uno de los nuestros, ¿no? Le veis llevando el batistaca, que no recuerdo cuánto pesa, pero pesa un huevo, y podéis ver al chaval llevándolo con una sola mano. Bueno, estos chicotes hacen el vallado en una cuarta parte el tiempo que un grupo de voluntariado convencional, porque son deportistas, se lo toman como una competición y bueno, pues nos ayudan frecuentemente, o sea, cuando nos visitan nos ayudan a este tipo de cosas que son las que les estimulan. De ahí pasamos al segundo caso, el de Somocuevas, que es muy parecido, pero como veis hablamos de la mejora de infraestructura y uso público para la conservación de una pequeña duna. Bueno, la demarcación de costas actúa aquí en general en grandes sistemas dunares, donde hacen pues, grandes intervenciones con muchos metros de vallado, con muchas unidades de captadores de arena, plataformas, pasarelas, etc. Estos pequeños sistemas dunares normalmente no acaparan la atención de la administración competente, de la demarcación de costas, y sin embargo para nosotros son muy importantes por una serie de razones, y esta en concreto, el acuerdo se suscribe en el año 2009 con el Ayuntamiento de Piélagos. Tiene una superficie más amplia porque no solamente es la duna, sino que es todo el área de la playa, unos 21.000 metros, y los objetivos pues, son parecidos, pero veréis que aquí hablamos de rediseño y reconstrucción del vallado protector, el mantenimiento y el seguimiento, obviamente, educación ambiental y educación sobre el cambio global. En cuanto a la educación ambiental, aquí es muy importante en esta pequeña duna, puesto que en el programa de primaria todos los centros que no son del geoparque, los que son del geoparque trabajan habitualmente en el área más cercana a su centro y acuden andando y hacemos actividades con ellos en el entorno más inmediato, pero los centros que vienen de fuera, aquí es donde comienza la actividad y a través de talleres entienden la formación de las dunas, cuál es la importancia, cuál es el interés, cuál es la relevancia y y se implican un poco en su conservación y aprenden a no dañarlas, ¿no? Pero ya veis que aquí hablamos de rediseño y construcción de un vallado protector. El reto aquí, en este caso, fijaos, la duna se instala sobre este istmo, no sé si veis mi ratón, espero que sí, pero sobre la litología con el número 9, que es el último resto de las areniscas y limos. Se me escapa esto con el ratón, perdón. Sobre estas areniscas y limos del Albiense, que dejan un filete muy, muy, muy fino. Este istmo es finísimo, le queda muy poquito tiempo geológicamente y probablemente, no sé si en mi vida, pero probablemente mi hija probablemente pueda ver aquí algún cambio. Pues bueno, la duna se asienta en la zona más baja. Es un istmo súper delgado y aquí es donde se asienta esta duna, acompañando a la playa de Somocuevas que se deposita ahí. Comprendida entre las calizas del Aptiense y las calizas de Altamira que tenemos en los números 8 y 10. Bueno, es esa duna que podemos ver aquí en otra imagen previa a nuestra actuación. Este es el momento en el que la demarcación de costas la valló, porque debido a nuestras demandas como asociación y junto con otras organizaciones solicitamos que la vallaran y así lo hicieron. Podéis ver que es un hilo continuo de un lado al otro de vallado dunar, y podéis ver por aquí una zona de paso hacia el norte. Mientras que la otra área, pues la duna está relativamente bien conservada. Bueno, la instalación de este vallado lo que hizo es que la duna comenzara a regenerarse y que tapara este afloramiento rocoso que tenemos aquí. Por lo tanto, acabó siendo una superficie sin demasiados obstáculos. Por lo tanto, los usuarios de la playa empezaron a atravesar la duna atravesando de forma no transversal, sino que la atravesaban en una diagonal. ¿Vale? Accedían por aquí y la cruzaban. Por lo tanto, acabaron deteriorando todo el frente dunar y generando un problema de erosión serio. ¿Por qué se cruzaba por aquí? Porque al otro lado tenemos lo que veis aquí, la playa de la Paloma, donde tenemos acceso a una zona de buceo excepcional y también una zona de furtiveo. Los furtivos, claro, son furtivos, son ilegales, pero existen y generan impactos y hay que tenerlos en cuenta también. Hay que tener en cuenta que existen. Y también tenemos acceso al afloramiento del Albiense, que es súper interesante, porque ahí bueno, encontramos ámbar, encontramos fósiles vegetales muy interesantes de araucarias, etc. Y por lo tanto es interesante no solamente para los usuarios de la playa, sino para nosotros también. Nosotros hicimos un trabajo con los usuarios de la playa. No hay ninguna fotografía porque es una playa nudista y claro, nosotros entrevistamos a la gente y preguntamos a la gente cuando estaba en la playa, por lo tanto no tenemos imágenes de esas consultas para ver cuál era la mejor opción. Y
y la decisión fue, pues bueno, generar un paso donde existió previamente, es decir, terminar aquí el vallado dunar y generar instalar otra valla que permitiera el paso en el extremo de la duna. Y así se hizo mediante diversas acciones de voluntariado en diferentes momentos. Cada vez que ha llegado el oleaje, un temporal y se ha llevado el vallado dunar, pues hemos vuelto a reponerlo junto con voluntarios. Este es el primer año en el cual estamos reponiendo toda la valla y generando ese paso en esta hilera que veis aquí de personas atrás. Ahí estamos planteando dónde va a estar el paso. Y bueno, pues se replanta con especies dunares. Tenemos la suerte de tener en Cantabria un vivero que nos proporciona toda la planta dunar que queramos, dependiente del Ministerio de Medio Ambiente. Y aquí veis un poco en el Tajo. Y termino ya con la arnía. Me voy a ajustar, creo que esos 45 minutos con precisión. El caso de la arnía, la baselga y los hurros. Y este es el caso más singular de todos. Y tiene que ver con el acceso a geositios clave, a sitios geológicos muy importantes, muy relevantes. El acuerdo es singular también porque es un acuerdo verbal con la propiedad de una finca, ¿vale? Afecta a unos 2.000 metros, con asterisco, porque esto va a cambiar probablemente pronto. Y de lo que se trata, como veis aquí, las medidas de conservación aparecen en último lugar. En el penúltimo lugar aparece el establecimiento de limitación de usos en el tramo y en primer lugar garantizar el acceso a un geositio, a un sitio geológico clave o a una serie de sitios geológicos clave del geoparque aspirante. Se trata del Global Geosite CB10, que es Costa Quebrada, esencialmente lo que os he mostrado en las primeras diapositivas. Y esta es una de las zonas de acceso. Os voy a contar un poco cuál es el reto. El reto aquí es algo más complejo, ¿vale? Esto es uno de los lugares en la plataforma de la Arnía a los cuales accedemos a través de esta finca con acuerdo, y este es otro de ellos, la Baselga, que están muy próximos. Bueno, ya sé que es muy tarde, ya sé que poner este tipo de diapositivas me vais a estrangular, no os fijéis en todo esto, en lo que necesito que os fijéis es en el límite entre el dominio público y el dominio privado, ¿vale? El dominio público marítimo terrestre y el dominio privado. La definición del dominio público marítimo terrestre, dejadme que os lo muestre aquí, más o menos, es un poco más complejo, pero el límite superior viene determinado por la máxima extensión conocida de la influencia marina, lo cual es bastante ambiguo. Y además dinámico, teniendo en cuenta que la influencia marina con el cambio climático está cambiando año a año, ¿vale? A continuación tendríamos la zona de servidumbre, solo quiero que os fijéis en estas dos zonas, el límite del dominio público y la zona de servidumbre, que es la franja de 6 metros a partir del límite del dominio público, que garantiza la transitabilidad longitudinal a lo largo de las costas. Bueno, en este pequeño esquema, que es algo más confuso, pero sí que si nos fijamos en la zona de servidumbre, vemos aquí un ángulo de 60 grados. Bueno, ¿qué tiene que ver esto? En las zonas acantiladas, los acantilados sensiblemente verticales, es decir, los que tienen 60 grados o más, son considerados dominio público marítimo terrestre, hasta su coronación, es decir, hasta el borde mismo del acantilado. En esta gráfica lo vemos claramente. En la parte más alta del acantilado llegará el dominio público marítimo terrestre y tenemos unos 6 metros de servidumbre de tránsito para transitar a lo largo de toda la costa. En un lugar con un acantilado de menos de 60 metros, ahí ya cambia la cosa. Se considera el dominio público marítimo terrestre la influencia de los temporales, que puede quedar a medio acantilado, por lo tanto podemos tener una zona de servidumbre que puede estar en la mitad del acantilado y ser intransitable, lo cual creo que no es la intención de la ley de costas, ¿no? Bueno, a donde voy con esto es a que, no sé si veréis bien en esta diapositiva, hay una línea roja que es el dominio público marítimo terrestre y una naranja que es el límite de la servidumbre, que es más ancha de 6 metros, obviamente, para adaptarse un poco al terreno y a los vallados existentes. La cuestión aquí es que nosotros accedíamos a esta zona por esta zona de tránsito, ¿vale? Voy a plantaros esta diapositiva en la cual tenemos la zona de servidumbre en azul, la línea del acantilado, es decir, la coronación, donde debería haber estado realmente el límite del dominio público marítimo terrestre, es la línea blanca, pero en esta zona lo que ha sucedido es que el acantilado ha retrocedido un montón. Aquí veis una masa muy llamativa de rocas, esto es el año en el que se produce este desprendimiento, es en torno al año 2014, y toda esta masa de roca actualmente ya no existe, se la ha llevado el oleaje, porque claro, está disgregada y los acantilados han seguido retrocediendo, ¿vale? Por lo tanto,
La línea negra, como veis, se come toda la zona de servidumbre de tránsito. Tenemos además obstáculos, vallas, etcétera. Tapias, construidas, por cierto, después de la aprobación de la ley de costas, pero bueno. La cuestión es que es intransitable la servidumbre de tránsito, por lo tanto hace falta un acceso transversal. La cuestión es que actualmente se accede en la finca que tiene el número 2, pero el propietario no es muy amigo de que esté pasando tanta gente y probablemente en algún momento cierre la finca. Bueno, antes de que nuestra relación con esta persona cambiara, llegamos a un acuerdo de custodia del territorio con el propietario de la finca en el número 1 para garantizar ese acceso a toda esta zona que de otra manera sería imposible de visitar. No podríamos nosotros, desde luego, con las visitas guiadas, ni la gente podría transitarla libremente. Bueno, este acuerdo de custodia del territorio es el que nos garantiza la accesibilidad a un sitio geológico clave del actual, o sea, del parque natural, del futuro geoparque, etc. Aunque se está hablando ahora mismo, porque esta es una medida que no es la ideal es poder seguir haciendo por el punto 2 y probablemente, muy probablemente el Ayuntamiento de Piélagos, y esto nos lo han hecho conocer hace unas fechas, hace 2 o 3 días, el Ayuntamiento de Piélagos pretende adquirir esta finca y también someterla a un acuerdo de custodia para gestionarla y gestionar este acceso. Y yo creo que voy 43 minutos, nos sobran 2 minutos porque lo que os voy a mostrar ahora son algunas de las acciones en todo este tramo de voluntariado, eliminación de vegetación invasora, como estos pitosporos que vemos aquí en la Baselga, y esencialmente son este tipo de actuaciones de eliminación de vegetación invasora, restauración de suelos erosionados, hay tránsito de bicicletas deportivo incontrolado, y eso genera problemas de erosión que a veces se han resuelto mediante voluntariado, y por eso comentaba antes que este acuerdo de custodia puede servir también para limitar este tipo de usos o para controlarlo un poco más. Y con esto siento haber corrido. Espero que se haya entendido más o menos todo a esta hora de la tarde y muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias a ti, Gustavo. No solo se ha entendido. Yo particularmente, vamos, he hecho un viaje por Costa Quebrada con tu intervención y con tu presentación increíble. He visitado Costa Quebrada y además también he percibido un poco el espíritu que tenéis, ¿no? Yo creo bueno, que os va a ir bien con la candidatura porque tenéis recursos, porque tenéis las ideas muy, muy claritas y porque lleváis detrás un trabajo. Antes, cuando decía yo que un geoparque mundial de la UNESCO, pues como condición necesaria que tenga un patrimonio geológico, lo tenéis, pero sois un territorio vivo por lo que veo, en donde estáis, pues, bueno, pues desarrollando o estableciendo una serie de estrategias de desarrollo que tienen en cuenta cosas relevantes pues para pertenecer finalmente a la red. No veo preguntitas en el chat. No voy a ser yo el que estimule a las casi 8:30 de la tarde, en 27 de julio, que se formulen más preguntas. Yo creo que el cierre es magnífico con tu intervención de este seminario y bueno, no queda más bueno, espérate, qué ventajas espectacular, qué ventaja aprecia. Aquí hay una preguntita de Oscar que nos dice: ¿qué ventajas aprecia el propietario del terreno 1 que ha permitido el paso? Pues mira, Óscar, Sí. la razón por la que esa persona suscribió un acuerdo verbal, además tú sabes, Óscar, bien cómo son los acuerdos verbales aquí, que a veces ni hace falta darse la mano, entre ganaderos aquí con una mirada y con decirse, oye, ¿eso para qué lo quieres? Les basta muchas veces y fue algo parecido. Es una persona que cree es un propietario que cree en la causa.
cree en nosotros y que inicialmente, como todos los propietarios en la costa, nos veían como un enemigo cuando se aprueba el plan de ordenación del litoral y todas estas cuestiones que restringían expectativas, pues obviamente el posicionamiento de los propietarios en la costa era contrario a las organizaciones conservacionistas y en particular a la nuestra. Y esta persona cambió de parecer, conociéndonos y asistiendo a algunas de las actividades que organizábamos para la población local, en la cual poníamos en valor su patrimonio cultural, la toponimia, porque está muy modificada la toponimia local, muy mal en la cartografía. Entonces nosotros tratamos de devolverle el protagonismo a esas cuestiones y actualmente es un amigo de la organización. Y las ventajas es que no veía desventaja ninguna y la ventaja que veía también era que iba a ser útil para lo que nosotros estamos haciendo y la visión de futuro, la visión que estamos tratando de transmitir de cómo tiene que ser esto dentro de 20, 30 años, y de cómo tenemos que ser capaces de preservar la memoria de la gente que ha vivido aquí, de mis abuelos, mis padres y del resto de las personas que han vivido la parte rural o han vivido esta es una zona que, como veis, está muy modificada. Tenemos dos tipos de pobladores, los pobladores tradicionales, que tienen más o menos apego por la tierra, y los nuevos pobladores, que tienen una vida urbana y que esto es una especie de dormitorio y un sitio con la playa cerca, y etcétera, ¿no? Entonces, esa conexión con los pobladores tradicionales tiene que ver con este acuerdo de custodia, tiene que ver con que, de alguna manera, esta persona se ve reflejada o se ve acogida en lo que nosotros estamos planteando y quería ser útil. Y vamos, esta persona junto con Apelio, un ganadero que lleva la mayor parte de las fincas, es el único que tiene ganado ahora, y que cuando ha habido problemas con vehículos que accedían hasta la costa para ver los atardeceres, pues ha sido el primero que de su bolsillo ha puesto dinero para vallar una finca ganadera para que la gente no pudiera llegar hasta arriba, con su dinero y su esfuerzo, sudando la gota gorda. Es decir, que hay bastante gente local que se implica en la causa. No sé si te respondo, Óscar. Pues no me parece. Sí, por supuesto, ya me meto de aquí ya. Yo creo que ha quedado claro. Fantástico, paradigmático, como digo, y si esto viene de arriba, impuesto, ¿no? Como tantas veces pasa, un especie natural protegido, que está muy bien y que no sustituye, insisto, pero esta química es muy difícil generarla si no es así, de abajo arriba, chico. Y esto que estás contando es verdad, o sea, no es... Es lo que decía antes del ganadero, ¿no? No, es que me está pagando eso. ¿Cómo? Hostia, pues yo también quiero, ¿no? En fin, Sí. enhorabuena y... Magnífico. Muchas gracias. Nada. Hombre, la verdad es que lo que acabas de contar es un gran broche de oro de cierre, ¿no? Porque de alguna manera se pone de manifiesto qué es esto de la conservación activa, qué es esta nueva mirada en torno a la conservación, que yo creo que es una forma de acercarnos a la conservación de nuestro territorio con unos pilares súper sólidos, ¿no? Bueno, pues daros las gracias, Gustavo, Óscar, Fernando, por haber participado como ponentes, por además haber estado los tres hasta el final. Y bueno, darles las gracias también a toda la gente que ha participado en el seminario, en particular a los que aún quedan conectados. Y bueno, pues decirles que aún nos queda un tercer seminario que celebraremos pasado el verano y que, bueno, ya os informaremos con el tiempo oportuno. Y bueno, pues nada más. Que pasen un buen verano, un buen agosto ya, que ya medio verano no hemos comido. No sé si Juanjo quiere comentar alguna cosa para cerrar. Bueno, yo simplemente daros las gracias y nos vemos pronto planificando y divulgando proyectos. Muy bien. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Nos vemos.